Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The first from the beginning. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. She's up all night to the song. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the song. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. You're just supernova and just light up every sky. She's up all night to the song. I'm up all night to get some. Recording in progress. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a esta sesión especial que ya teníamos un buen rato queriendo hacer realidad, a este panel de expertos en innovación y sostenibilidad en el futuro del negocio. Entonces, bueno, pues seguimos viendo que la gente se está conectando. Muchas gracias a todos los que van llegando y a nuestros panelistas que muy puntualmente se dieron cita en este espacio para platicar y compartir información muy relevante. Y bueno, si les parece muy bien, vamos a iniciar. Obviamente, dándoles la bienvenida y agradeciendo de parte de todo Global University que estamos muy contentos por ir generando estos espacios que nos dan, que nos brindan muchísimo, porque siempre que tenemos contacto con personalidades como las que hoy tenemos, pues nos enriquecemos muchísimo. Son personalidades muy especiales para nosotros porque dirigen y han estado involucrados en nuestros programas, en el desarrollo de nuestros programas desde el día 1 de Global University. Tenemos al rector, está nuestro consejero, aliados entrañables y bueno, pues ya sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta presentación. Por supuesto, primero las damas. Vamos a iniciar con nuestra queridísima Nayeli Puga. Ella es CEO de Digital Drivers, experta en marketing y emprendimiento. Naye, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Encantada, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, Naye. Se encuentra también un gran aliado, alguien a quien queremos mucho y admiramos muchísimo por su trayectoria, por el trabajo que realiza, el liderazgo que tiene. Él es Juan Manuel Ávila, CEO, Top Energy México y experto en políticas públicas. Muchas gracias, Juan Manuel, por estar esta noche con nosotros. Hombre, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. Gracias, Juan Manuel. Otro aliado y consejero de Global University, a quien apreciamos muchísimo desde Colombia. Muchas gracias, Mauricio Faciolince. Muchas gracias, Mauricio. Experto en economía circular, metodologías ágiles y balance. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mauricio, por conectarte? Gracias. Hola, un abrazo para todos, un saludo muy especial desde Colombia. Gracias, amigo. Por supuesto, se encuentra con nosotros nuestro rector, el arquitecto Juan Camilo Mesa Jaramillo, CEO de Global Education, experto en innovación y emprendimiento. Muchas gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros. Hola, América. Un saludo a todos y todas. Gracias. Aquí estamos. Gracias. Y bueno, vemos que se siguen sumando más y más personas. Gracias por su confianza. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de todos los temas que tienen que ver con
las habilidades, la visión y el desarrollo de aptitudes también que debería tener un líder en el siglo XXI frente a una institución, sector público, sector privado, ante un mundo lleno de cambios que nos sorprende todos los días. Entonces, si les parece bien, vamos a arrancar con nuestra primera pregunta de este panel. Voy a iniciar contigo, Juan Camilo. A ver, con tu participación, ¿cómo pueden las empresas tradicionales integrar la innovación en sus modelos de negocio sin perder su esencia? Tienes 3 minutos. Muchas gracias, América. Miren, la verdad es que hoy existe un concepto empresarial que a mí me parece que es muy importante y es el ser ambidiestro. ¿Qué significa el ser ambidiestro? Es tú tener el 80% de una pierna de tu empresa operando en el presente, pero tienes que tener un 20% de tu empresa, la otra pierna, operando en lo que viene. La realidad es que en las empresas normalmente el día a día no nos deja pensar. O sea, la realidad es que no tenemos tiempo para pensar y para estructurar y para entender lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque nos ganan los clientes, nos gana la operación en el día a día. Pero este concepto de ser ambidiestro nos obliga a que el 80% opere en el presente, pero el 20% en el futuro. O sea, hoy, por ejemplo, con todo el tema de inteligencia artificial y de esta migración digamos, de lo análogo a lo digital de manera obligada, donde hoy la inteligencia artificial nos está como absorbiendo ciertas áreas. Y si no nos damos el tiempo de entenderlo y poderlo aplicar, seguramente van a haber otras empresas que nos lleven la ventaja. Entonces, en ese concepto de ambidiestro, de ese 80-20, es incluso importante tener el 80% de los recursos operando en el presente, pero ese 20% de los recursos operando en el futuro de lo que viene. Yo creo que eso es quizás el concepto más importante. ¿Por qué? Porque así nunca vas a perder tu esencia. Lo que va a hacer es que se va a ir migrando y se va a ir amalgamando y transformando y conectando con el futuro desde el presente. Muchas gracias. Naye, ¿algo que agregar? ¿Tu participación? Sí, claro, yo cuando escuché tu pregunta y cuando hablas de esencia, yo quiero hacer énfasis en una visión empresarial un poco distinta a la tradicional. Y es que es muy común que en la sala de juntas se establezca la famosísima misión, visión, valores, ¿no? La misión, visión es importante, pero hay un concepto que se ha planteado desde Singularity University que es el MTP, el propósito de transformación masiva. Y lo traigo a la conversación porque el propósito de transformación masiva está orientado a resolver un problema importante de las personas. Y cuando nosotros pensamos en que una empresa tradicional puede añadir innovación, pues probablemente si la innovación está centrada en el producto que hoy en día tienes, tus posibilidades son muy pequeñitas. Mas, sin embargo, si tú eres una empresa de la industria que tú me quieras decir, educación, servicios, tecnología, bienestar, etcétera, el enfoque está en resolver un problema de las personas y hay muchas vías para resolver un problema de las personas. Entonces, creo que el punto de partida como organización es establecer un propósito claro, por qué existes, qué problema quieres resolver y entonces encontrar todas las vías posibles para resolver ese problema con innovación. Y después nos vamos al liderazgo ambidiestro, como acaba de mencionar Juan Camilo. Es decir, yo ya tengo claro que quiero resolver y ya sé todas las posibilidades para hacerlo, entonces esas posibilidades se pueden convertir en productos o servicios y se pueden añadir de dos maneras. Las empresas pueden tener iniciativas de innovación gradual, pero también pueden tener iniciativas de innovación disruptiva. ¿Sí? En ambos casos hay innovación, pero el reto, dependiendo del tipo, es lo que va a cambiar a nivel organizacional. Lo que sí quiero dejar claro es que para mí el punto de partida ni siquiera está en qué hacer, sino por qué hacemos lo que hacemos. Y respondiendo eso es más claro todos los elementos de innovación. Gracias, Naye. Mauricio, ¿quieres agregar algo? Pues complementando las dos intervenciones, creo que es muy importante agregar el tema de la sostenibilidad en las compañías, que pareciera que fuera en algunas desde su esencia, en algunas otras tienen que encontrar esa esencia de sostenibilidad que tienen que tener, porque hoy una compañía de cualquiera también, como hablábamos antes, de cualquiera de los rubros, de la educación, del retail, de los servicios, tiene que tener en cuenta los procesos de sostenibilidad y su relación con el entorno y con el ecosistema. Y creo que eso es muy importante porque hoy los clientes
sobre todo las generaciones que vienen detrás de la nuestra, están escogiendo a esas compañías. Cuando están seleccionando una compañía y esa compañía tiene malas prácticas, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad y están metidas en el fast fashion, por ejemplo, para solamente poner un ejemplo, se empiezan a marcar. Y esas compañías marcadas, las generaciones siguientes dicen, yo no compro en tal marca porque esa marca o contrata personas que no debería, o contrata niños, o tiene unas políticas que no son adecuadas. Y eso es muy impresionante porque hoy tenemos consumidores muy conscientes de lo que está ocurriendo en el entorno, no solamente desde el punto de vista de que me vayan a dejar de comprar, sino también por un proceso de responsabilidad importante que tenga cada una de las compañías. Entonces yo creo que la innovación transformativa, el proceso de tener un propósito superior de la compañía y el tema ambidiestro se complementan alrededor del tema de la sostenibilidad. Oye, Mauricio, perdón, América, que me interrumpa, pero es que quiero replicarle la réplica. Entonces, ese concepto de la sostenibilidad tú lo ves clave en el proceso de innovación. O sea, no solo transformar el producto, sino que transforma el producto, pero conectando la sostenibilidad. Es como ya casi una obligación de una empresa en el siglo XXI. Es una premisa más, incluso más que una obligación, porque es que hoy una compañía que no esté haciendo eso, pues primero, obviamente cada vez las restricciones legales son más importantes, ¿cierto? Y bueno, y eso está bien. Pero yo creo que más allá de eso, son esas políticas internas que tiene la compañía desde su junta directiva, desde la responsabilidad social empresarial, desde la economía circular, por ejemplo, que pasó a ser hace algún tiempo, yo decía en una conferencia hace unos días que la sostenibilidad siempre era un gasto, ¿cierto? Como que llegaba el tipo de sostenibilidad de la empresa y decía, mire, es que necesito, eso es un gasto. Ahora resulta que dimos el paso y ahora la economía circular está hablando de que ya no es un gasto, ya puede ser incluso un negocio más importante o uno de los negocios que tiene la propia compañía. Y eso es muy poderoso porque cambiamos el discurso. Pasamos de que la sostenibilidad fuera que cosas que yo tengo que hacer desde mi compañía a cosas que me pueden generar ganancias dentro de mi compañía. Y eso es un cambio muy importante en el marco de lo que hoy en día se está haciendo a través de la economía circular. Y yo creo que incluso ha pasado a dejarse de hablar de sostenibilidad como era el concepto de los 70s y de los 80s, y ahora tenemos unos conceptos mucho más arraigados al negocio que a mí me parecen muy poderosos. Mira qué bonita Nayeli levantó la mano y todo para que no se Todo interrumpa. ordenado, todo ordenado. No, Naye, bueno, es Naye, que súper importante, aunque también quiero escuchar a Juan Manuel, ¿vale? Vale, Naye, y ahorita enfocamos la pregunta a Juan Manuel. es muy breve, ¿no? Pero yo quiero traer a la mesa un concepto de Foro Económico Mundial porque creo que tiene todo que ver y es cualquier tipo de innovación que vayas a emplear, independientemente si se trata de una empresa tradicional, una empresa pequeña, una empresa grande, es que tiene que impactar positivamente sin sacrificar el futuro de las generaciones que vienen atrás. Entonces, quería destacarlo porque creo que conecta muy bien con lo que estamos hablando. Es toda mi intervención. Sin embargo, bueno, supongo que lo que pasa en México debe ser muy similar a lo que sucede en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Juan Manuel, hay un porcentaje altísimo en México de empresas que son familiares, pequeñas empresas, como gente que ha hecho generación tras generación las cosas de la misma manera, como de pronto alguien que se sube a esta ola va a decir y a levantar la mano para hacer las cosas distintas. Es un reto enorme. Pues fíjate que, o sea, yo coincido con todo lo que han estado comentando y coincido con tu pregunta. A ver, el romper el paradigma de la manera en la que se maneja una empresa familiar, ¿no? O sea, estamos hablando y hoy estamos en un foro, pues, de una universidad, ¿no? Entonces, imagínate que tú eres esa persona que va a hacer esta maestría y que se certifica y que busca innovaciones. Y pues de pronto explicar ChatGPT al fundador de la empresa que tal vez tenga 70 y tantos años. Entonces, en ese entorno tenemos que hacer la innovación, ¿no? La pregunta es muy clara, ¿no? ¿Cuáles son los retos de innovación que tienen las MIPYMES? Yo te diría, primeramente esa, ¿no? La mayoría de las empresas son familiares y pues, tienen un reto inherente a el poder comunicar, ¿no? Todas estas actualizaciones y poder tener una manera de implementarlas, ¿no? A una velocidad
pues, más rápida, ¿no? Tener estos llamados a la acción. Yo creo que hay otro tema en materia de innovación que poco se habla, y digo poco se habla porque hasta que yo lo viví me di cuenta que era un gran freno, y es el tratamiento fiscal que tiene México a la innovación. Y se habla muy poco, ¿no? Si yo hoy me gasto 5 millones de pesos en innovación en mi empresa, en desarrollar un producto o servicio innovador que patente además, la realidad es que fiscalmente esa patente no la puedo depreciar, ese activo intangible, no solo 5 millones de pesos, imaginemos que esta patente, el valor de su comercialización sea de, no sé, 10, 20 millones de pesos al año. Y pues es una patente que te va a durar muchos años. Entonces, yo no tengo el beneficio fiscal, ni el beneficio contable, ni el SAT está muy de acuerdo, básicamente, en estos intangibles, ¿no? Entonces, de pronto es un poco complicado, por un lado, pues el hablar de actualizaciones y de innovaciones en una empresa familiar. Y luego, por otro lado, si rompemos esa barrera, ese esquema, pues a la hora de hablar, oye, pues hay que echarle tanto dinero, pues sí, ni siquiera fiscalmente lo puedo tener en el activo, ¿no? Porque no me va a dejar de apreciarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran llamado que además se debe de quedar para todos los que nos escuchan hoy, para hacer a nuestros diputados, ¿no? O sea, hablan mucho de la innovación, pues nadie se ha puesto a pensar, oye, el tratamiento fiscal que tiene México a la innovación es el adecuado, o sea, independientemente de todo lo demás. En esto en particular, creo que no se toca y es uno de los principales frenos que tenemos. Por supuesto. Bueno, pues ahí ya Juan Manuel fue dando respuesta a lo que era nuestra siguiente pregunta: ¿cuáles son las barreras más comunes que una empresa pequeña o mediana enfrenta, ¿no? Ante temas de innovación y cómo superarlas? Dio luz en un tema súper importante. Naye, ¿alguna otra barrera que identifiques? Debe ser enorme la lista. Sí, sabes, coincido mucho con Juan Manuel. Sí existe una brecha generacional y tecnológica. Principalmente él tomaba como referencia a empresas familiares. En lo personal he tenido la fortuna de ser facilitadora de equipos de trabajo en empresas de todo tipo para innovación. Y me gustaría tocar tres cosas que siempre suelo promover mucho cuando una empresa quiere gestionar innovación. La primera es, si se requiere una mentalidad y una cultura de innovación. ¿Me explico? O sea, no siempre la cultura organizacional es innovadora. Suele ser operativa, suele ser muy orientada a resultados, suele ser, digo yo, desde la administración como muy básica. Pero dice Jeff Bezos una frase que me encanta, que dice que si no puedes alimentar a tu equipo de innovación con una pizza, el equipo es demasiado grande. O sea, esa frase tan pequeña tiene un montón de aprendizaje. ¿Qué significa? Que en ese liderazgo ambidiestro, tú explotas el presente y vuelves más rentable tu empresa y disminuyes costos y toda esta parte que es fundamental para que una organización funcione. Pero en la parte de exploración se requiere un equipo multidisciplina con ciertas competencias, con cierto liderazgo, con cierta adopción de cultura, de procesos, de tecnología para que la innovación suceda. Yo sí creo que en las empresas es imposible asumir que el equipo de trabajo que ya tiene una carga operativa de 8 horas, 12 horas, desconozco el tiempo, se dedique a hacer un proyecto alterno de innovación. Entonces, creo que una de las barreras más importantes es añadir esta mentalidad y cultura de innovación a la organización y entender que el nuevo viaje está en mentalidad, equipos multidisciplina y también habilidades de gestión muy específicas. No en vano existen metodologías como el Lean Startup, el Design Thinking, el Business Model Canvas y todas estas. Es pura metodología estructurada y disciplinada para crear innovación. De alguna forma tiene que haber alguien dentro de la organización que esté ejecutándolo para poder medirlo. Se tiene que añadir una cultura de agilidad, de experimentación, que no es el común de las empresas. Mas, sin embargo, sí creo que cualquier empresa que busque explorar, no hay manera que lo logre sin añadir estos elementos como parte de ese logro. Y creo que es una de las barreras más importantes. La última son los recursos financieros, tecnológicos y humanos. Y creo que la mejor forma de superarla hoy en día, aprovechando todo el fenómeno de transformación digital, está en las redes y en el ecosistema. Hoy en día, a través de un dispositivo móvil o una computadora con internet, puedes conectar con personas en muchos lugares del mundo, obtener talento, incluso fondos. Entonces,
Sí hablemos de barreras, pero también hablemos de cómo las empresas pueden añadir innovación en sus organizaciones de forma ágil, porque creo que sí es posible. Es mi intervención. Gracias, Naye. Camilo, réplica, porque, a ver, ante todo este panorama, ya es en sí un gran reto con empresas que luchan por subsistir, ¿no? Y adaptarse a todas las crisis que nos enfrentamos cada semana y los miedos y todo eso. O sea, imagínate, Ame, y a todos los que nos están escuchando y viendo. El primer problema lo plantea Juan Manuel y dice, pues la realidad es que la ley no fomenta la innovación. ¿Por qué? Pues porque es difícil que esto lo podamos trasladar a los impuestos. Bueno, ese es como la primera gran barrera. Pero después Naye dice, imagínate, no tenemos una cultura de innovación. No, porque creemos, bueno, imagínense, si Kodak se quebró siendo la empresa más importante del mundo y la más valiosa, y dejó a 140.000 personas sin trabajo, ¿qué podemos pensar las empresas chiquitas? Pero ahora imagínate, vamos a sumarle un tercer ingrediente. La mayoría de las empresas, por lo menos en México, fueron fundadas por baby boomers y quizás ahora por X. Y entonces ya se empieza a integrar los centennials. Los alfa todavía no, pero ahí vienen, están en primaria, seguramente se van a ir, y son generaciones completamente diferentes, con culturas de trabajo completamente diferentes, con motivaciones completamente diferentes, ¿no? A un X lo motivabas con dinero, a un millennial más joven lo motivas con experiencias, por ejemplo. Entonces, es un reto enorme, pero yo sí me voy a quedar con el tema que nos planteó Nayeli. Sí hay que estructurar equipos de trabajo equilibrados, entendiendo que no podemos negar las habilidades y la experiencia de un baby boomer, pero también la conciencia. Yo pongo muchos ejemplos, la conciencia de un centennial. Yo le tiraba piedras a los perros y se los debo confesar, que yo en la finca de mi papá iba y le tiraba piedras a los perros. Yo a mi hijo le digo eso y mi hijo dice, prefiero cortarme una mano antes de tirarle una piedra a un perro. Y no por eso somos diferentes. Entonces, ¿cómo estructurar eso dentro de una empresa que tarde o temprano va a encontrar esa fusión de las generaciones? Entonces, son problemas bien complicados. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Estructurar equipos de trabajo. En ese concepto ambidiestro tienes un recurso específico donde la innovación es parte fundamental, pero también lo que decía Juan Manuel, tenemos desde la ciudadanía que pugnar por leyes que nos ayuden a impulsar la innovación, porque si la ley no te impulsa de alguna manera y no te facilita el proceso, va a terminar siendo un gasto que ni siquiera después lo puedas subsanar. Que yo no creo nunca que la innovación sea un gasto, porque la verdad es que si logras hacer un proceso de innovación y te funciona, la verdad es que va a generar un desarrollo impresionante para la empresa. Pero quizás en esa mentalidad baby boomer de que todo tiene que ser eficiente, la innovación pudiera ser un gasto. Entonces sí son una gran cantidad de situaciones que enfrentan las empresas pequeñas que son retos. Ahora, yo quisiera, Juan Manuel, fíjate que hay una pregunta de Cecilia y yo creo que tú se las puedes responder. Dice, ¿cómo puedes innovar en una empresa de suministros y servicios de construcción? Fíjate, como sabemos, el esquema es muy robusto y poco se presta para cambios e innovaciones. Pues imagínate, ¿no? Te están preguntando, en un negocio tan tradicional, vendo materiales de construcción, ¿cómo puedo innovar ahí? Y después ahorita hacemos la otra pregunta. Pero Juanma, ¿cómo ves? Pues mira, yo digo, es una pregunta interesante porque si te fijas, estás comercializando, ¿no? Estás comercializando un producto que alguien más ya fabricó, diseñó, ¿no? En el material de la construcción, pues estamos hablando de herramienta, ¿no? Por ejemplo, marca Trooper, pues nosotros no somos Trooper, ¿no? La innovación ahí la está teniendo Trooper, pero ¿qué pasa si nuestra innovación pues va más de la mano con, en vez de vender la herramienta, vender un servicio, ¿no? O sea, digo, yo no quiero hablar de más, ¿no? No tengo experiencia, yo no me dedico a eso y a lo mejor lo que digo es una barbaridad, pero disculpando ahora sí el comentario porque hablo desde la ignorancia del tema. ¿Qué pasaría si migramos? Yo soy un convencido de eso, de que el siglo XXI va a estar dominado por la economía de servicios. Cada vez, y es un gran tema que pasa con esto que ahorita mencionabas, Juan Camilo, los brincos generacionales. O sea, ustedes hablan con un boomer y no hay manera humana de que te digan que la mejor inversión no es comprar una casa.
¿no? Ser dueño de fierros, ¿no? El asset owner. Si nosotros nos damos cuenta, la economía está transitando a que el dueño del activo sea un especialista en ese activo, ¿no? ¿Por qué se están haciendo vehículos autónomos? Porque los fabricantes de autos se están dando cuenta que cada vez va a ser más fácil, y ya en las ciudades como Ciudad de México, Nueva York, etcétera, la gente se mueve por transporte público o por plataforma, ¿no? O sea, ya no quieres ser dueño del activo. Entonces, si yo vendo material de la construcción, digo, obviamente, pues ahí tengo que venderlo, pero hay otras partes, servicios que van inherentes en este negocio que pudieran ser venderte el servicio, ¿no? El servicio de la instalación de ciertas cosas, no sé, el servicio de rentar, que pues, muchos lo hacen, ¿no? Maquinaria pesada, ¿no? Yo creo que hay que, es una gran pregunta, con eso abrí, creo que es complicado a bote pronto dar una innovación ahí, pero yo invitaría a los que nos escuchan a que pensemos en que una de las innovaciones viene en el modelo de negocios y debemos de pensar que estamos transitando una economía de servicios, ¿no? Tú lo sabes, Juan Camilo, pues, en términos prácticos me dedico a vender fierros o me dedicaba a vender fierros, ¿no? Por mucho tiempo. Fierros que generan energía. Me he dado cuenta que cada vez es más fácil vender el servicio eléctrico y que tú no tengas el riesgo del fierro, ¿no? Y la gente lo adopta así. Entonces, pues yo creo que si ya con esto los vehículos autónomos, mira, tengo un gran amigo en Ciudad de México que no tiene coche, se mueve en Uber. Y dice, es que yo en plataforma estoy pagando entre 2,500 y 3,000 pesos al mes en Uber, cuando yo estaría pagando mensualmente, o sea, una mensualidad de un coche va a estar arriba de los 4,000 pesos, más reparaciones, más el estacionamiento en Ciudad de México, que es complicado, más la gasolina. Entonces, yo invitaría a que las innovaciones pues las veamos en este contexto, ¿no? A lo mejor la innovación no está en el producto, sino en cómo vendemos el servicio, más aún cuando ya estamos caminando una economía de servicios, ¿no? Cada vez va a ser más o menos común ver que la gente se haga dueña de las cosas, sino que contrate una empresa especializada en el servicio que quiere tener. Sí, Juanma, la verdad es que y tiene que ver con la tecnología. Y entonces ahí entra a todos los que nos ven un tema del lenguaje de la cuarta revolución industrial. La verdad es que todo este tema de entender el lenguaje. Yo traigo una discusión con un pedagogo español que dice, no, todos los niños del sistema educativo tienen que aprender a programar. Y yo les digo, no, realmente tienen que entender qué es un algoritmo, tienen que entender para qué sirve, pero el programar, el acto de programar, no sé, yo creo que eso incluso ahora con inteligencia artificial puede ser que quede obsoleto, pero tenemos que entender para qué nos sirve, porque hay veces creemos que la tecnología dentro de una empresa es tener una página web y redes sociales, y eso no es generar un servicio. Bueno, y hay una pregunta de Marco Antonio, que esta es hecha para Mauricio Faciolince, no tengo la menor duda. Dice, ¿consideran que actualmente ya existen empresas que trabajen 100%, esa es la clave, 100% con procesos sustentables o que no tengan un impacto negativo al medio ambiente? ¿Qué opinas, Mauricio? Yo creo que no, yo creo que no existe. Yo creo que sería, pues estaríamos en el mundo de los cariñositos si eso pasara realmente. Pues todas las empresas y todos los seres humanos tenemos impactos que intentamos, digámoslo, compensar de alguna manera. Ahora ya pasamos de la mitigación a tener que hablar de la regeneración, empresas regenerativas, empresas que no solamente están compensando los daños que hacen, sino que están regenerando procesos que tienen que ver relacionados en algunos casos con sus materias primas. Y eso ya es un concepto que nos dice que ya pasamos un límite del daño que le estábamos haciendo al planeta de una manera tan importante. Estamos hablando que en el 2050 entre 12 y 15 ciudades de Latinoamérica van a estar por debajo del agua ya, entre ellas ciudades tan conocidas como Cartagena en Colombia, ¿cierto? Y que vamos a tener una composición distinta de esa relación que tenemos entre naturaleza y las ciudades. Entonces, yo creo que es muy difícil que haya compañías que estén al 100%, digámoslo, libres de pecado ambiental, por decirlo de alguna manera,
eh, es muy complejo, pero sobre todo las compañías intentan de todas las maneras posibles poder compensar esos daños que hacen o que están haciendo o que han hecho de manera histórica. Solamente voy a contar una historia súper chiquitita de un caso que a mí me encanta de la compañía que era la dueña del color verde, Sprite. Hace unos 6 meses, 7 meses, Sprite dejó en el mundo de producir su botella en verde y de cambiar a botella transparente con un eslogan que además es muy bonito que se llama Somos más verdes que nunca, ¿cierto? Porque las botellas verdes de PET no se pueden reciclar o tienen un reciclaje difícil. Entonces la gente de Sprite dijo, no, venga, vamos a hacerle un bien súper importante al planeta y vamos a cambiar nuestra botella por una botella transparente. ¿Se le ocurrió al ambientalista de la compañía? No, se le ocurrió al de marketing de la compañía. Después de ese ejercicio que hicieron, están vendiendo el 11% más de Sprite en el mundo alrededor de un cambio, porque además ya cuando consumimos Sprite, los que consumimos Sprite decimos, nos sentimos súper ambientales, ¿cierto? Nos sentimos el Capitán Planeta. Entonces, la compañía tomó una decisión estratégica de dejar de hacer un daño, que realmente lo están haciendo, ¿cierto? Pero inmediatamente aumentó sus ventas y generó un proceso distinto, disruptivo, como siempre ha sido esa marca, por ejemplo. Perfecto. Genial, Mauricio, genial, genial. América, voy a hacer, te estoy interrumpiendo y perdón, Lo pero sé, ¿y cómo sí, sí, vamos sí, a terminar con esto? Pero dale, dale, sé a va, dónde vas. va. Laura, y esta es para Nayeli, la verdad es que están preguntando directo a los panelistas y eso es genial. Creo que malinterpretamos, dice Laura Martínez Yáñez, creo que malinterpretamos el término innovar. No es solo mejorar un producto, sino es cambiar un proceso, hacer algo diferente. Antes de que respondas, Naye, debo decir que una innovación es innovación cuando es comercialmente viable. O Ujú. sea, una innovación, si no genera dinero, es una idea que tienes en la almohada y de los cariñositos, diría Mauricio Faciolice, pero la realidad es que una innovación tiene que generar dinero, ¿no? Entonces ahí cierro y Naye, estás con No, ellos. completamente. Y Laura, yo iba a contestar voluntariamente, así que gracias por lanzarme. Laura, gracias por tu pregunta, es muy importante. Coincido completamente, para que la innovación suceda tiene que tener tres elementos: deseabilidad, es decir, que sea relevante para alguien más, no nada más para el jefe en la sala de juntas, es importante decirlo. Dos, que sea viable y que sea factible. Existen los recursos, los procesos, la tecnología para que se lleve a la realidad. Por eso hablaba hace un ratito de la importancia de añadir cultura de innovación y entender que si tu empresa no tiene los recursos para materializar una idea, tiene que buscar en el ecosistema y en las redes cómo lograrlo. También hay diferentes tipos de innovación. Existe la innovación incremental, que es hacer una mejora sustancial a algo, puede ser en el empaque de una botella, por ejemplo, pero también está ese bonito término que es disrupción, que yo la mejor definición que he encontrado para disrupción es hacer obsoleto lo que hoy existe, imagínense. Entonces, coincido completamente, hay diferentes términos de innovación y es importante como organización también entender qué nivel estás persiguiendo. De lo contrario, puede ser muy frustrante. Y lo otro que creo es que en las empresas no siempre las innovaciones son radicales, ni se dan saltos evolutivos a la disrupción. Generalmente es un proceso gradual, disciplinado y medido. Entonces, gracias por la intervención, Camilo. Pasarme la pregunta, Laura, espero haber respondido. Gracias, Naye. Y los necesito regresar a la conversación para tener el fin que buscamos. Y es que, claro, hemos hablado de los retos, de las dificultades, hemos hablado de las características de todo este ecosistema, de cómo se está transformando. Sin embargo, ayúdenme, señores, a poder aterrizar al tema de las soluciones, de los cómo, qué estrategias pueden tomar e implementar las empresas o las instituciones para aprovechar oportunidades de los mercados emergentes. Cuéntenme un poquito sobre esto. Yo quiero ¿Me deja? arrancar con un tema que es muy importante y es de algunas teorías que están hablando hace, ya he leído algo hace 2 años más o menos, de la provocación de una crisis. Y provocar las crisis me parece que es una cosa muy interesante. Hay que saber leer exactamente lo que significa provocar una crisis, pero provocar una crisis quiere decir que no nos quedemos en ese sector cómodo, en esa comodidad que tenemos en el momento en la compañía, porque esa comodidad nos puede llevar al fracaso. Entonces, al provocar una crisis, de alguna manera, al sentarse y pensar distinto, al cambiar una junta directiva,
al traer una junta directiva a la compañía, al decidir cambiar los modelos que tenemos de alguna manera, nos permite poder empezar a generar innovaciones distintas. Lo que pasó obviamente con el COVID fue muy importante en su momento, pues porque provocó una serie de muchas innovaciones en muchos aspectos o de cosas que ya estaban inventadas y que después, como los códigos QR, que ya se las habían inventado hacía rato y nadie les había parado bolas, y después del COVID ya se volvió una cosa que era muy importante para todos, ¿cierto? Entonces yo creo que provocar una crisis al interior de la compañía y provocar esa crisis y enfrentar esa crisis es una manera distinta también de poder generar e intentar generar una respuesta. Wow, me encantó esa parte. Naye, ya, ¿quieres agregar algo? Sí, mucho, Dale, completamente dale. de acuerdo con Mauricio. Y yo, o sea, coincido con el caos. Todo caos es un nuevo principio de orden. Y me gusta mucho cuando me encuentro con empresas que sienten que están viviendo esa crisis. Y empieza a entender nuevas formas de consumo. Ya lo dijo Juan Manuel hace un momento. Yo estoy trabajando últimamente mucho con e-commerce y de repente me encuentro con muchos casos empresariales que me dicen es que antes tenía este nivel de ventas al año, pero ahorita las personas están comprando en internet. A ver, ¿y por qué sigues abriendo la cortina todos los días solamente observando lo que está pasando? ¿Dónde está tu capacidad de reacción? Entender nuevas formas de consumo es fundamental, porque al final si el mercado cambia, tu negocio tiene que cambiar o se vuelve obsoleto y es un llamado. A veces somos muy perceptivos a las crisis y a veces no tanto, pero cuando en los números, en las ventas, en las métricas, los resultados nos están dando, a reaccionar rápido. Lo segundo, vale la pena ser observadores de tendencias. ¿A qué me refiero? A mí me gusta mucho hacer la pregunta, a ver, ¿qué tecnología emergente hoy en día podría volver obsoleta a tu empresa? Y trata de responderlo. Porque si yo trabajo en el sector de educación y la inteligencia artificial está rebasando lo que hace un maestro en el aula, pues entonces estamos en problemas bastante serios. Y como eso lo podría yo trasladar a cualquier industria. Entonces, generalmente hay que familiarizarse con tecnologías exponenciales, inteligencia artificial, drones, Internet de las cosas, todas estas impresiones 3D, etcétera, y empieza a cuestionar qué tecnología está alterando el sistema y qué tan cerca te encuentras tú de ese sistema, porque pasa en un lugar del mundo y pasa en todos lados. Y preguntarse cómo lo añades al modelo de negocios. Y por último, importantísimo el fenómeno de transformación digital. Y tiene que ver con lo que decía Laura, pero el fenómeno de transformación digital no es solamente abrir una red social o hacer un marketplace para hacer ventas en Internet, sino que hay 4 elementos que tienes que considerar. El primero son tus procesos, ya está respondido, tus capacidades empresariales, los proyectos ágiles, las metodologías. Segundo, las personas, cómo conectas lo mejor del poder y la experiencia que son los baby boomers con estas ideas y con esta genialidad de las generaciones más jóvenes, la tecnología, cómo adoptas tecnologías y por último la estructura. Em, si el barco es muy pesado, no puede moverse rápidamente. Los proyectos de innovación nunca están dentro de estructuras robustas. Entonces, así me atreveré a yo de añadir estrategias para pues aprovechar, llevarlo a Ame, cabo. antes de que tú retomes las preguntas, quiero decir algo y es, o sea, estamos en un país emergente. América Latina es un continente emergente. Tenemos más experiencia que los países desarrollados para hacer cosas en países emergentes. O sea, realmente tenemos que aprender de nuestra tristeza viviendo en países emergentes, ¿no? Que eso puede verse como una cuestión muy dolorosa, pero también es una gran oportunidad. Todo lo que está pasando hoy en África, por ejemplo, es impresionante. O sea, el mercado de África es un mercado que no estamos volteando a ver. Hay países en África que tienen acceso a muchos más celulares que en América Latina, a cuentas de banco. Lo que está haciendo Bukele en Salvador, 100% de la población de El Salvador tiene una cuenta de banco. O sea, eso es algo que es interesante. O sea, no voy a ponerme ni a favor ni en contra, pero la realidad es que es interesante. Y bueno, yo creo que ahí tenemos una oportunidad linda. Juan Manuel, ¿quieres agregar algo al respecto antes de irnos a la última pregunta? Mira, me voy a subir al comentario de Juan Camilo y no es por dar lata, sino porque es como leer entre líneas y sí me gustaría que este fuera un mensaje que nos llevamos. Muchas veces
Pensamos que el negocio, que la solución y que las cosas se van a dar en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Y no valoramos el mercado aquí en América, ¿no? Y si nos damos cuenta, hay muchas soluciones y muchas maneras de hacer negocios que difícilmente van a poder hacer en otras latitudes porque no conocen el mercado, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, yo sí soy de la idea de lo que comenta Camilo, el abrirnos el panorama, el seguirnos preparando, no solo nos ayuda a entenderle las nuevas tendencias y tecnologías que se aplican, ¿no? En los negocios, sino también a tener esta perspectiva más global, ¿no? Y que global no solo se llama Estados Unidos. O sea, sí hay negocio ahí, pero luego uno se puede sorprender de lo mucho que se puede hacer en el resto de América Latina, donde tenemos, como decía Juan Camilo, pues todas estas similitudes. Amén. Yo quiero decir una cosa que a mí me Dale, parece muy Mauricio. importante en este momento de las compañías y es que las compañías hablen de verdad. Yo creo que la verdad hoy en día en las compañías es un tema muy importante. Una señora que vende tacos en la esquina y que es absolutamente original lo que tiene allí es una compañía que vende de verdad. Y hoy en día la gente no se está dejando meter cuentos de las compañías. Hoy en día que nos digan que nuestra factura de la luz no llega en papel porque estamos salvando los árboles. No me metas cuentos de sostenibilidad que yo no estoy convencido de eso. Eso es lo estás haciendo porque te estás ahorrando un montón de gastos tú dentro de tu compañía. Creo que la verdad hoy en día en las compañías es muy importante y empiezan a pasar además también temas como grandes como lo que ha pasado con Tesla y con su relación con Trump en Estados Unidos y entonces las compañías se empiezan a meter en otro montón de cosas que empiezan a pasar y que se van volviendo escalables, bien o mal, como dice Camilo. No estamos juzgando si bien o lo hacen mal, pero creo yo que hoy muy importante es que las compañías hablen con la verdad y creo que eso es fundamental porque refleja una cosa que Nayeli decía ahora, que es que tengan un propósito superior, que las compañías tengan un propósito más allá de solamente vender, más allá de solamente educar, más allá de solamente lo que sea el clúster en el que tienen. Creo que es fundamental ese momento de verdad de las compañías. Fíjate, Nayeli, esta pregunta es una pregunta con jiribilla de Montserrat Valverde. Fíjate qué interesante. Una pregunta para los expertos. Pregunta, ¿creen que Liverpool, la cadena, no sé, Mauricio, si están muy relacionados, Liverpool será como que en Colombia? Como donde venden ropa, electrodomésticos, no sé. ¿Creen que Liverpool es una empresa innovadora? Si no, ¿cómo se pueden innovar en una empresa como esa? Naye, tú eres experta Yo, en comercio digital. Creo que esta pregunta es para de hecho, ti. yo la quería contestar, ¿eh? Monserrat, gracias. Sí, y te voy a decir por qué, y ya lo hablamos. Depende desde qué perspectiva estés viendo la innovación. Liverpool no produce nada, pero tiene todo un modelo de monetización y retención de clientes espectacular. Sí, y te voy a dar una explicación muy rápida. La primera tiene algo que se llama integración vertical, es decir, logra a través de toda una red de proveeduría. En México ni siquiera es una empresa o sea, de acceso para todos, si lo quieres ver así, pero tiene una excelente red de proveeduría que permite hacer ofertas y financiar compras gracias a proveedores. Ni siquiera es algo que absorbe la empresa propiamente. Dos, tiene sus propias fuentes de financiamiento, tiene unas garantías muy interesantes en el mercado que no cualquier empresa chiquita podría ofrecer. Y cuatro, tiene estrategias de lealtad, de retención de clientes y de recompra sumamente alta. Hasta donde tengo yo información, desde hace muchos años ha añadido todo su catálogo a mercados de e-commerce. Creo que sigue impulsándolo y no tengo los datos, pero siento que todavía las tiendas físicas son su mayor canal de ventas. Más sin embargo, si tu pregunta ¿es una empresa innovadora? La respuesta es sí, gracias a sus procesos, a su integración vertical y a su estrategia de retención de clientes. Pero lo que te quiero contestar, Montserrat, es que si tú te pones a analizar puntualmente el modelo de negocios, hay muchas buenas prácticas que una empresa también podría añadir a su modelo de negocios, ¿sí? Quizá no todas porque no tienes la red de proveedurías y en las fuentes de financiamiento,
pero estrategias como esas buenas negociaciones con proveedores, las estrategias de lealtad, anticiparse en las temporadas del año con cuando anticipa prácticamente ofertas para que las personas vayan y dejen ahí su dinero, etcétera, creo que son prácticas de marketing que valen la pena ser analizadas y si se pueden replicar en la estructura organizacional de cualquier tamaño, pueden generar resultados bastante buenos. Muchas gracias, Naye. Ahora vámonos con la última pregunta. Y es que quiero que enfoquemos nuestra atención en imaginar qué características debe tener esa persona que va a ser ese motor de cambio dentro de una institución pública o privada para abordar y empezar a generar, Naye, esta cultura de innovación y de disrupción de la que tanto hemos hablado esta noche. ¿Cómo tendría que ser esa persona? ¿Qué habilidades, qué aptitudes tendría que tener? Empezamos contigo, Nayara. Uno, agilidad, importantísimo. Pareciera que la innovación es exclusiva de las empresas grandes, pero antes el grande se comía al chico, hoy en día el rápido le gana al lento. Pongan atención ahí, ¿no? Entonces, la capacidad de ser ágil me parece importante. Las capacidades y cultura de experimentación, es decir, permitirse hacer productos mínimos viables, eh, hacer lanzamientos rápidos, aprender del mercado, disminuir riesgos, no gastar tanto dinero, todo eso es fundamental y se combina con la agilidad. Y lo tercero, ser ambidiestro, que empezó Juan Camilo hablando del tema. Yo creo que esas tres habilidades para mí son de las más importantes. Mauricio, a ver, quiero escucharte. Yo creo que hoy en día, digamos lo que hay un compromiso que tiene que ser muy evidente de todas maneras con el medio ambiente. Y no puede haber ninguna empresa que dentro del desarrollo que hagan, y ojalá sea estudiando, ¿cierto? Y ojalá sea desarrollándose o desarrollando parte de su equipo, llevando conocimiento a ese parte de ese equipo, no tenga en cuenta los temas ambientales adentro de la compañía. Y creo que es muy importante. Vuelvo y repito, no son un gasto, son una inversión gigante, son una inversión en verdad, son una inversión en economía circular, son una inversión que la compañía o la pyme o la microempresa tienen que desarrollar, pero creo que esos conocimientos son muy importantes. No tiene que ser experto en los temas ambientales, no es llegar hasta el fondo de los mismos, pero sí un gerente, un administrador, un director tiene que tener conocimiento de su entorno, del ecosistema donde se encuentra. Hoy una compañía que está en Aguascalientes no puede no hablar de agua, ¿cierto? En una ciudad como Aguascalientes no pueden, no de ninguna manera, no hablar alrededor del problema que tienen en el agua en la ciudad. Entonces, hay que enfrentarlo de esa manera y conseguir los expertos o relacionarse con los expertos que lo hagan. Pero yo creo que desde el estudio, es muy importante que esas personas tengan un conocimiento ambiental muy importante. Muchas gracias, Mauricio. Juan Manuel, cuéntanos un poquito. Pues mira, yo me voy por el lado de lo que ahorita también se comentó de la sostenibilidad y de cómo ya esto deja de ser un costo, ¿no? Yo les diría que hoy en un entorno de tasas altas, el ser sustentable sí cambia mucho el costo del financiamiento. Hoy tenemos afores, tenemos fondos de pensiones que tienen una obligación fiduciaria de estar invertidos en instrumentos financieros, llámese bonos o acciones, ¿no? De empresas, que tengan ciertos criterios ESG, ¿no? Entonces, si yo hago un levantamiento de deuda, como banco, como SOFOM, lo que sea, y le presto ese dinero a alguien que está implementando estos criterios, que tiene este tipo de situaciones. Yo como colocador voy a levantar el dinero a una tasa más barata. Y luego se le voy a dar al acreditado Ándale, tasa más competitiva órale. del mercado. Entonces, No, creo que Un segundito, Juan Manuel, si nos ayudan cerrando sus micrófonos, por favor, se los voy a agradecer muchísimo para poder escuchar. gracias. Y entonces, bueno, pues al final es eso, ¿no? O sea,
podemos tener en un entorno donde las tasas son caras, el conseguir ya una viabilidad financiera puede ser un tema de ser sustentable o no, ¿no? Y ya cuando estamos hablando de fondos grandes, rasurarle un 2-3% el costo del dinero, sí cambia, ¿no? Entonces, quitémonos ese tema de que la sustentabilidad es un costo. Hablaban de ejemplos donde ya el tema de sustentabilidad lo pone el de marketing porque se vende más. Yo creo que ya no es ni opcional, ¿no? Yo les puedo dar el caso de L'Oreal, lo tengo porque yo estoy descarbonizando esa cadena de suministro. O sea, ya L'Oreal le pide a su cadena de suministro que esté descarbonizada. O sea, entonces ya no es un tema de que es un gasto, no, es que si no, no puedo venderla a L'Oreal. O sea, si yo le vendo a L'Oreal, puedo perder el contrato por no tener esto, ¿no? Y regreso al primer comentario que ahí pues estábamos platicando Nayeli y yo, ¿no? De esta, que fue tu primera pregunta, América, ¿no? De lo difícil que es dar ese brinco con las generaciones. Y pues imaginemos si seamos innovadores, todo esto que acabamos de hablar, ¿cómo se lo explicas a una generación boomer, ¿no? O sea, vamos a perder al cliente. O sea, el cliente nos va a dejar de comprar. Entendamos que necesitamos hacer un llamado a la acción. Esto no es opcional. Esto no es para vernos buena onda. Esto no es un tema ya de marketing. Es un tema de sustentabilidad financiera y una diferencia de costos del capital bastante interesantes. Es un tema de que no nos van a comprar si no lo hacemos. Y ahí es donde yo digo, pues es donde está el mayor reto, ¿no? Explicarle eso a la gente, ¿no? Ahí es donde se pone interesante. A ver, Camilo, antes de irnos a esa pregunta en el chat, quiero escuchar qué características crees que deba tener esa persona que va a ser ese motor de cambio, que va a generar esa cultura de innovación, que va a dar ese primer pasito, el que le va a explicar al jefe por qué es importante ver estos temas, capacitarse, informarse y voltear para allá. Mírame, la verdad es que yo sí creo que hay una figura clave en el liderazgo de las empresas de este siglo y yo creo que en todas, pero incluso del siglo pasado, pero es la capacidad que yo tengo y la humildad de formar líderes. O sea, cuando el líder no tiene dos o tres personas que lo puedan suplir, la empresa va a tener problemas. O sea, yo creo que el liderazgo de buscar quien supla a los cargos estratégicos está haciendo o está demostrando que el líder es un buen líder. O sea, cuando logra, pero cuando ese líder es una persona que no quiere compartir las cosas, que se siente que es inamovible, la empresa está en un gravísimo problema. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, yo me voy a quedar y se las voy a anotar en el chat a todos para que las lean. Michael Fullan es un pedagogo canadiense que yo respeto mucho, yo me atrevería a decir que es uno de los pedagogos más importantes de este siglo. Él habla de que hoy, dentro de la empresa, desde cualquier giro, un ser humano tiene que tener 6 habilidades. Y las 6 habilidades, la primera es saberse comunicar. O sea, la realidad es que hoy la comunicación, dedícate a lo que te dediques, es fundamental. La segunda es la capacidad de colaborar. Es ver en cualquier área de la empresa posibilidades para resolver problemas, ¿no? Ahí hay muchos ejemplos de cómo incluso conserjes de una empresa han resuelto problemas de una empresa. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ver cosas que los líderes no ven. La otra es la creatividad, pero llevada hacia la innovación. Siempre hemos creído que la creatividad es un tema de pintores y artistas, y no, la creatividad es una manera de vivir. Entonces yo creo que es una tercera. El civismo, yo creo que un líder que es capaz de saludar, de relacionarse, de ponerse al nivel del cargo más simple dentro de la empresa y ponerse al nivel de los accionistas y a todos hacerlos sentir bien y de alguna manera, no sentir bien, pero sentirse respetado, escuchado, me parece que eso es fundamental. Y el civismo como ser humano, como ejemplo de liderazgo. Después el coraje, porque el siglo XXI es un siglo que nos está retando y que nos va a tumbar al piso y nos tenemos que levantar y volvernos a caer y volvernos a levantar. Y cuando logras dominar esa habilidad, creo que tienes un pie en el otro lado. Y el pensamiento crítico como una capacidad de analizar las cosas. Hoy la memoria dentro de cualquier proceso no funciona tanto. Y eso es bien paradójico porque en el siglo XX el sistema educativo y todavía en el XXI se centra en la memoria. Entonces,
creíamos, y los baby boomers así lo ven, los que memorizan mucho son buenos y la realidad es que no es así. Las personas que son capaces de analizar procesos, de buscar cosas que otros no ven, es fundamental y para eso el pensamiento crítico y analítico es fundamental. Entonces me quedo con esas 6 habilidades. Yo a Michael Fullan lo defiendo mucho, pero bueno. Y esta pregunta, Juan Manuel, yo creo que es una pregunta para ti de Marco Antonio. Aquí está, la hizo hace un ratito, dice... ¿Ven en Rusia o en China? Esta te queda perfecta. ¿Ven en Rusia o en China oportunidad de negocio ante posibles dificultades con Estados Unidos? Yo creo que tenemos esta visión muy latina de siempre estar buscando que haya un competidor de Estados Unidos que lo destrone. Y yo les diría, pues la historia nos ha probado equivocados, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la carrera, hace bastantes ayeres, no tantos, pero sí un par, este, se hablaba de los BRICS, ¿no? Eso fue cuando empezó a salir y que China iba a destronar a Estados Unidos. Bueno, pues hoy China tiene un problema fuerte de endeudamiento y China tiene un problema, si nosotros analizamos los fundamentales de la economía de China, son muy parecidos a la década maldita de Japón, es decir, tengo una población que está envejeciendo, China ya llegó a su punto de inflexión de crecimiento poblacional, recordemos que por muchos años tenían esta política de un hijo por familia, entonces hoy pues tienen un problema, vamos a llamarlo pues sí, de índole poblacional, aunado a que por restricciones que ponía China para los ahorradores, ¿no? Donde podía meter su dinero, se forzó mucho la vivienda, es decir, el sector de vivienda se volvió ese lugar depositario de los ahorros de los chinos que trabajaban, entonces, pues creas una burbuja de real estate que está en una economía planificada y la historia siempre nos ha recordado que cuando el Estado interviene, cuando el Estado centraliza las decisiones económicas, caso de Rusia, caso de China, nos va mal, ¿no? Decía Milton Friedman, y se refería al gobierno de Estados Unidos y en los 70s, decía que el gobierno federal, si estuviera encargado de administrar el desierto del Sahara, en 5 años habría escasez de arena. O sea, el Estado es un destructor de valor por antonomasia. Entonces, si la economía rusa o la economía china está muy centralizada y planeada por el Estado, pues veo difícil que sea como lo que va a destronar a Estados Unidos. Ahora, eso no quiere decir que no haya oportunidades de negocio. Lo que quiere decir es, hay que medirle, ¿no? O sea, si nosotros, y vean lo que pasó con todas las empresas que se dedican a la minería de criptos, ¿no? De repente China en 2021 dice, prohibido, se les acabó el negocio, ¿no? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están minando hoy todos esos mineros chinos? En Estados Unidos, en el estado de Texas, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque la libertad de comercio y un gobierno democrático, no estoy diciendo que sea perfecto Estados Unidos, ni mucho menos, pero entendamos que las economías centralizadas, este análisis que les estoy compartiendo es el que va a hacer cualquier inversionista, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo invertir? Pues a lo mejor lo veo como una oportunidad de negocio de venderles material, de venderles, de suministrarles un producto. Invertir ahí y desarrollarse ahí puede ser complicado por esto, ¿no? O sea, mañana pues, te cierran la llave, así como aquí en México le cerraron la llave a todos los que invirtieron en renovables, ¿no? Por ejemplo, en la administración anterior. Entonces, tengamos también cuidado, así es, de cuáles son las opciones de hacer negocio, pues, yo siempre diría, si es para venderles algo, pues el que te paguen, ¿no? O sea, si te pagan, pues vende, pero ya meter tus fierros ahí, pues sí lo vería con más cautela. Y es que sabes que, amigo, esto nos da para hacer justamente otro foro, porque podríamos hablar de esto 3 horas seguramente, pero ahí los voy a dejar con ese comentario porque creo que será súper enriquecedor también platicar de lo que viene para México, para Latinoamérica, con todas estas situaciones que suceden en el mundo y que nos afectan y que están impactando. Les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Primero que nada,
a todas las personas que se fueron sumando a esta charla. De verdad, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. De esto vive Global University todos los días en las aulas. Este tipo de conversaciones se viven con este nivel de pasión todos los días. Y hoy queríamos compartir un poquito de esto que es el día a día de Global University en todos los niveles. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Mauricio. Naye, un placer. Muchísimas gracias. Juan Camilo, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Y bueno, finalmente yo no me puedo ir sin hacer mi comercial porque pues es mi labor y mi responsabilidad de invitarles a todos ustedes a que sean parte de esta primer generación de nuestro MBA, este máster en negocios que créanme va a hacer una gran disrupción en la educación de esas futuras mentes que van a estar dentro de las instituciones, dentro de las empresas, haciendo estas comunidades de nuevas mentalidades para crear, para transformar, para disrumpir. Muchas gracias a todos, tengan muy buenas noches y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos.